Hola amigos. El experto de la Universidad Angloamericana de Praga, George Hayes, plantea la cuestión del estallido de la Tercera Guerra Mundial en el contexto de la actual situación de la política exterior mundial. En su artículo para INES, señala los conflictos de baja intensidad que ocurren en diferentes partes del mundo, como Taiwán, Ucrania y Gaza, creyendo que son signos de una confrontación global. Le preguntaron, entonces, ¿la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado? Respuesta: si tomamos en cuenta los conflictos de baja intensidad, este es el mismo oxímoron que una guerra mundial de baja intensidad, entonces tal vez sí, dijo Hayes. Hayes enfatiza que el mundo está dividido en dos polos opuestos, cada uno de los cuales busca realizar sus propios cambios en el orden mundial. En este contexto, Moscú declara que no está dispuesta a representar una amenaza para los países de la OTAN, pero expresa su disposición a responder a cualquier acción potencialmente peligrosa para sus intereses. Al mismo tiempo, Rusia insiste en el diálogo en igualdad de condiciones y pide a Occidente que abandone la militarización de Europa. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Rusia no busca un conflicto militar directo con la OTAN, pero que si es necesario, el país está preparado para tal choque, terminó George Hayes. Y desde luego los tres ejemplos que cita ese experto no son los únicos, porque hay bastantes más que conforman un panorama sombrío. El último viene de Estados Unidos, que no está dispuesto a entregar Ucrania a la influencia rusa bajo ningún concepto, y la administración de Joe Biden dará a conocer compromisos de seguridad de 10 años con Ucrania. La administración del presidente estadounidense Joe Biden planea presentar pronto una nueva estrategia decenal para garantizar la seguridad de Ucrania. Así lo informó el Washington Post, indicando un cambio de énfasis en el enfoque de Estados Unidos hacia la situación en la región. El objetivo principal de la nueva estrategia para 10 años no está dirigido a apoderarse de territorio, sino a ayudar a Ucrania a repeler posibles acciones ofensivas rusas, así como a fortalecer el poder militar y la economía de Ucrania, que viene a ser lo mismo. Para implementar la nueva estrategia, el Congreso de Estados Unidos tendrá que aprobar un paquete de ayuda a Ucrania por valor de $61 millones. A diferencia del plan anterior, que preveía expulsar a las fuerzas rusas del territorio ucraniano, la estrategia actual se centra en ayudar a Kiev a mantener su posición en el campo de batalla y fortalecerla para finales de 2024. El principal objetivo de Estados Unidos es brindar apoyo militar a corto plazo a Ucrania, así como crear un futuro ejército ucraniano capaz de contener a Rusia. El plan incluye compromisos y programas para proteger, restaurar y ampliar la base industrial y exportadora de Ucrania, así como ayudar a implementar las reformas políticas necesarias para integrar a Ucrania en las instituciones occidentales. El anuncio se produce en medio de una contraofensiva a gran escala, llevada a cabo por Ucrania desde el verano, que según el presidente ucraniano Vladimir Zelensky no ha logrado los resultados deseados. El caso es, que ayer circulaba por las redes, no sé si a modo de broma, que Zelensky se ofreció a Biden para que Ucrania forme parte de Estados Unidos como un estado más, ocupando el hueco de Texas, si ésta se separa de la Unión. De momento ayer pasaron cosas, como que el Departamento de Estado dijo, que en 2024 Ucrania volverá a atacar a Rusia, o que recurrieron a Grecia para que le venda armas a Ucrania. Ucrania avanzará en 2024, afirmó el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, James O'Brien. Según el diplomático, la nueva estrategia de las Fuerzas Armadas de Ucrania se basará en lo hecho en 2023. O'Brien considera que el éxito notable de Kiev es asegurar el acceso al Mar Negro, además de supuestamente desestabilizar la capacidad de Rusia para utilizar Crimea contra Ucrania. Calificó de realista esta estrategia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y se negó a decir nada más sobre los planes de Kiev. Al mismo tiempo, el empleado del Departamento de Estado habló de otros problemas en Ucrania. Confía en que Kiev seguirá reconstruyendo la economía ucraniana, y Washington ya ve algunos avances en este sentido. Según O'Brien, las reformas políticas de Ucrania ayudarán al país a unirse a Europa. El diplomático añadió que, como dijo el presidente estadounidense Joe Biden,
Estados Unidos ayudará a Ucrania a ganar y este es un objetivo estratégico. Anteriormente se informó que en la base aérea alemana de Ramstein, se celebró la 18ª reunión ordinaria de los patrocinadores del régimen de Kiev. En la reunión, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, anunció que a Washington le falta dinero para seguir apoyando a Ucrania. El jefe del Pentágono llamó a otros participantes en el grupo de contacto sobre Ucrania, a profundizar más en busca de dinero adicional para la compra de sistemas de defensa aérea y otras armas. Para ello, el viernes Estados Unidos ofreció a Atenas $200 millones para que venda armas a Ucrania, la oferta del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken a Grecia, de enviar armas a Ucrania a cambio de una compensación de Estados Unidos de $200 millones. Es un paso importante para fortalecer la cooperación entre los dos países. Esto demuestra que Estados Unidos está dispuesto a brindar un apoyo significativo a Ucrania, dijo Blinken. Grecia ya es uno de los principales aliados de Estados Unidos en Europa, es miembro de la OTAN y apoya la política de Washington hacia Rusia. En particular, Grecia proporcionó asistencia militar a Ucrania, incluidas armas, municiones y suministros humanitarios. La propuesta de Blinken podría alentar a Grecia a aumentar su asistencia militar a Ucrania, de la que puede tener un importante arsenal de armas soviéticas obsoletas, y la compensación que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer a Grecia es un importante impulso para Atenas. Los $200 millones podrían utilizarse para comprar nuevas armas o mejorar sistemas heredados. Esto ayudará a Grecia a fortalecer sus capacidades de defensa. La propuesta de Blinken también tiene implicaciones importantes para la OTAN, demuestra la unidad de los aliados para apoyar a Ucrania, y también es una señal para Rusia, de que la OTAN seguirá brindando asistencia a Ucrania. Sin embargo, la propuesta de Blinken generará críticas por parte de Rusia. Moscú puede acusar a Estados Unidos de incitar a Grecia a intensificar el conflicto en Ucrania. Grecia no se lo ha pensado mucho, y ya ha aceptado. Grecia aprobó la transferencia de sistemas de armas obsoletos a Ucrania, informa RBC Ucrania, citando a Kati Merini. La decisión se produjo después de que Estados Unidos aprobara la venta de aviones de combate F-35 a Grecia por valor de $8.600 millones. Según la fuente, las autoridades griegas recibieron instrucciones de transferir a Ucrania equipos que ya no utilizan en el ejército griego. Pero son armas que, aunque sean obsoletas, pueden hacer mucho daño al ejército ruso. Entre los sistemas de armas en servicio en Grecia y potencialmente disponibles para su transferencia a Ucrania, se encuentran los sistemas de defensa aérea Tor, OSA, S-300, y los cañones antiaéreos Fu-23-2, así como municiones para estos sistemas. Durante la visita del presidente ucraniano Vladimir Zelensky a Grecia en el verano de 2023, mencionó que Atenas entrenaría pilotos ucranianos en cazas F-16, y expresó su esperanza de que Grecia apoyara en el campo de la defensa aérea en el Mar Negro. Según fuentes públicas, Grecia también planea dejar de financiar programas de apoyo y mantenimiento para sistemas de misiles antiaéreos de estilo soviético, suponiendo su futura transferencia a Ucrania. Estados Unidos está en conversaciones con Grecia para vender proyectiles de artillería de su ejército, como parte de los esfuerzos para reabastecer a Ucrania. Y también Gran Bretaña puede transferir 2 fragatas a Ucrania, el HMS Argyll, y el HMS Westminster. El comandante de la Armada de Ucrania, Alexei Neizpapa, en una entrevista con el canal de televisión británico Sky News, expresó su disposición a poner en servicio 2 buques de guerra británicos, que según el periódico Telegraph, la Royal Navy británica podría cancelar debido a una escasez de marineros. Se trata de las fragatas HMS Argyll y HMS Westminster, que, según los planes británicos, están sujetas a disposición de venta a los aliados. Estos barcos pueden ser reemplazados por fragatas tipo 26 más modernas, diseñadas para reemplazar a los obsoletos barcos antisubmarinos tipo 23. Neizpapa enfatizó la importancia de tener buques de guerra para la flota y señaló la disposición de Ucrania a aceptar con gusto tal decisión de transferir los barcos. Esta medida ayudará a fortalecer la armada ucraniana,
dada la actual situación militar y las tensiones en la región. También se señala que Rusia envió una nota a los países de la OTAN protestando contra el suministro de armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov afirmó que cualquier suministro de armas a Ucrania desde países de la OTAN sería considerado por Rusia como objetivos militares legítimos. Como se puede observar, la OTAN no cede ni un milímetro en sus intenciones de hacerse dueña de Ucrania para hacerla un trampolín contra Rusia. Pero para que haya una pelea hacen falta por lo menos dos. ¿Qué hace Rusia mientras la OTAN hace todos estos preparativos para acabar con Rusia? Pues entre otras cosas, firmar un acuerdo de colaboración integral con Irán que durará 20 años, y que Putin dijo que acabará con el fascismo allá donde se encuentre. Los presidentes de Rusia y Bielorrusia inauguraron un monumento a las víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y en su discurso Putin dijo: haremos todo lo posible para erradicar el nazismo. Los crímenes de los cómplices de Hitler no prescriben. El 27 de enero, el presidente ruso Vladimir Putin, con motivo del 80 aniversario del levantamiento definitivo del asedio de Leningrado, visitó varios complejos conmemorativos en San Petersburgo y sus alrededores, donde se celebraron ceremonias solemnes y fúnebres. Putin depositó flores en el monumento piedra fronteriza en Nevsky Pach, una cabeza de puente en la orilla izquierda del Neva, que se encuentra al este de San Petersburgo, y se convirtió en un símbolo del heroísmo de los soldados soviéticos en la batalla de Leningrado, desempeñando un papel importante en el éxito de la Operación Iskra, la segunda batalla del lago Ladoga, en enero de 1943. Un año después, el bloqueo se levantó por completo durante la Operación Trueno de enero. El líder ruso llegó luego al cementerio conmemorativo de Piskarevskoye, en el noreste de San Petersburgo, donde rindió homenaje a las víctimas de la Gran Guerra Patria junto al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Este es el cementerio de este tipo más grande del mundo, donde 420.000 residentes de Leningrado, 70.000 defensores y 6.000 tumbas militares individuales están enterrados en 26 hectáreas de terreno en 186 fosas comunes. Putin participó en la ceremonia de colocación de una ofrenda floral ante el monumento a la patria y depositó un ramo de rosas en una de las fosas comunes donde descansa el hermano del presidente, Víctor, que murió joven en Leningrado en el invierno de 1942. Posteriormente, Putin y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, participaron juntos, al sur de San Petersburgo, en la inauguración del Memorial de Gatchina, dedicado a las víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En esta zona hubo numerosos campos de prisioneros de guerra, así como campos de concentración de donantes para niños soviéticos. Durante su discurso, el presidente ruso señaló que los crímenes de los cómplices de Hitler no prescriben. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se dirigió a los veteranos de la Gran Guerra Patria, a los supervivientes del bloqueo, a sus nietos y bisnietos. Es muy importante para mí estar aquí en días tan sagrados para nuestros pueblos. Hoy, en el día del levantamiento total del sitio de Leningrado, estamos inmersos en los pensamientos y sentimientos de personas que vivieron el infierno en la tierra. Incluso después de 80 años, el recuerdo de estos acontecimientos hace que los corazones se estremezcan, experimenten una vez más la amargura de la pérdida y la alegría de la liberación, y la increíble intensidad de la lucha por la vida, por nuestra victoria. El precio de la gran victoria es nuestro dolor común, común a todos los pueblos condenados a muerte por la Alemania nazi. Los bielorrusos lo sienten como nadie. Alexander Lukashenko señaló que hoy en día cada monumento no es solo un monumento, sino un testigo, un acusador y un juez. Cada uno de estos monumentos es una prueba irrefutable del genocidio del pueblo soviético. Esta es una frase para siempre, por mucho que alguien la desee hoy. La parte principal del monumento es la estela. Su cima está coronada con la figura de una madre y sus hijos. Vladimir Putin recordó que hoy es otra fecha importante, el 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron a los prisioneros del campo de exterminio nazi de Auschwitz.
El presidente de Rusia enfatizó que esta es una historia que simplemente no se puede olvidar. Los malvados objetivos de los nazis se reflejan en muchos documentos y se plasmaron en terribles y escalofriantes ejecuciones masivas y asesinatos de civiles. Los bielorrusos Katyn, y Briansk-Katsun, Krasnoe, Baviar, Zmeyevskaya Balka y Tinil, son solo una pequeña parte de los lugares donde se produjeron masacres. Y, por supuesto, el asedio de Leningrado no tuvo precedentes en términos de crueldad y cinismo. La solución de los nazis era exterminar toda la ciudad. Más de 1 millón de habitantes de Leningrado, enfatizó, y los civiles fueron víctimas del hambre, el frío, y los interminables bombardeos. Los presidentes depositaron flores ante el monumento y honraron la memoria de las víctimas del genocidio nazi con 1 minuto de silencio. Aparte de estos acontecimientos, también se ha hecho público que Irán ha aprobado el Acuerdo de Cooperación Integral de 20 años con Rusia. El líder supremo iraní Ali Khamenei aprobó un nuevo Acuerdo de Cooperación Integral de 20 años entre Irán y Rusia. Este documento, que reemplaza el acuerdo anterior, amplía significativamente el alcance y la duración de las relaciones mutuas entre los dos países, superándolo en escala. Según el nuevo acuerdo, Rusia recibe derechos prioritarios para la extracción de minerales en la parte iraní del mar Caspio, incluido el enorme yacimiento de Chalus. A Rusia también se le han concedido derechos de producción sobre grandes yacimientos de petróleo y gas iraníes en Khorramshahr y las provincias cercanas de Ilam. El documento también cubre cuestiones de desarrollo de infraestructura en Irán, incluida la modernización de los puertos, donde Rusia planea llevar a cabo la reconstrucción. Este acuerdo cambiará significativamente el panorama político y económico de Oriente Medio, el sur de Europa y Asia. Irán tendrá un alcance político-militar ampliado, lo que le dará más influencia en la región. De esta manera, Irán se convertirá en una potencia superregional, lo que cambiará significativamente el equilibrio de poder político-militar en la región. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.